Desde hace ya no pocos años, Barcelona y París se venían cubriendo con trenes de alta velocidad que ahora cambian en muchos detalles que te cuento en este vídeo. La Ciudad de la Luz es uno de los principales destinos de Europa y del mundo, y desde hace bastantes años era posible viajar a la capital francesa desde o hasta Barcelona en tren de alta velocidad directo y desde Madrid o Zaragoza con cambio de tren en la capital catalana. Esto era posible por el acuerdo entre la SNCF, la operadora pública francesa, y Renfe, acuerdo que recientemente se rompió, por lo que las cosas han cambiado de forma notable. El nuevo servicio ferroviario entre Barcelona y París se ofrecerá con los TGV Inouï, con el que la operadora francesa empezará los servicios a partir del 11 de diciembre, con los billetes ya a la venta en su página web y una gestión que estará bajo la mano de la filial SNCF Voyage y precios que parten de los 39 euros. Este salto entre fronteras toma el relevo de los servicios elipsos que la francesa prestaba en alianza con Renfe desde 2013. El acuerdo fue roto por la compañía francesa de forma unilateral, ante lo que la operadora española también se viene preparando para seguir ofertando viajes más allá de la frontera francesa, aunque aún sin fecha muy concreta y rutas por definir, por problemas de integración en las vías francesas y tecnológicos que os conté en un vídeo aparte del canal. Estos trenes de alta velocidad TGV pasarán por las estaciones de Girona, Figueres y ya en Francia, Perpiñán, Narbonne, Bessières, Agde, Sète, Montpellier, Nimes, Valence y finalmente en París a la estación Gare de Lyon, con una oferta inicial de 2 frecuencias diarias por sentido, subiendo a 3 en la temporada de verano, teniendo una duración de viaje de unas 6 horas y 47 minutos dirección norte y algo menos, 6 horas y 31 minutos dirección sur. La venta de billetes ya está abierta para poder viajar hasta el 18 de abril del próximo año en la web y la compañía anticipa que el 2 de noviembre la ampliará con ofertas para grupos a partir de 10 personas, además de poder activarse la tarjeta especial de viaje de la operadora francesa. Los 39 euros que marca la base de la tarifa esencial es para adultos a partir de 12 años, en segunda clase, mientras que los niños de 4 a 11 años gozarán de un descuento del 50%. Este billete incluye opción de cambio y reembolso gratuito hasta 3 días antes de la salida. Con la tarifa flexible, estas últimas posibilidades se ofrecen hasta la partida del tren, además de existir una tarifa para niños de 0 a 3 años, pagando 9 euros si ocupan asiento y gratis si no ocupan plaza. Los horarios serán desde Barcelona, con salida a las 10:33 de la mañana, llegando a París a las 5:20 de la tarde, y la segunda salida a las 2:32 del mediodía, llegando a la capital francesa a las 9:21 de la noche. Mientras que a la inversa, la salida de París-Gare de Lyon será a las 9:38 de la mañana, llegando a Sants a las 4:34 de la tarde, y en la segunda opción, saliendo a las 2:54 del mediodía para llegar a la ciudad condal a las 9:25 de la noche. Este tren que enlazará a los dos países es el TGV Euroduplex de 2 plantas y 509 asientos, en el que se ofrece wifi gratuito, un portal de ocio y un servicio de restauración de pago que puede reservarse a través de la web, aunque no se ha dejado claro si habrá posibilidad de enlazar en un mismo billete con los trenes de Ouigo que hacen viaje entre Barcelona, Tarragona, Zaragoza y Madrid, que podrían dejar la posibilidad de hacer un Madrid-París en tren en poco más de 9 horas con un solo transbordo. Este cambio supone el fin de una era de colaboración entre las dos compañías públicas, francesa y española, para ofrecer viajes entre ambos países a alta velocidad, con esta ruta que hoy comentamos, incluyendo parada en Lyon, que ahora queda fuera con esta novedad, y también la Madrid-Marsella, que era un poco más peculiar si cabe y que ahora, si todo va bien, comenzará a operar en solitario Renfe. También se ofreció un viaje Barcelona-Lyon, que de momento queda desierto a la espera de más novedades. El caso de la ciudad de Lyon es más que extraño, ya que en este caso sorprende que una ciudad tan importante como Lyon no sea lugar de paso, digamos, forzado de la línea de alta velocidad.
Hay que recordar que la ruptura entre Renfe y la SNCF fue motivada básicamente, según argumentó la compañía francesa, por las pérdidas acumuladas por la empresa conjunta Ellipsos, debido a la drástica caída de la demanda durante las peores fases de la pandemia. Excusa cuando menos extraña teniendo en cuenta el desplome general de todos los viajes por dicho motivo, y parece más una forma de echar balones fuera, ya que este final también ha coincidido con la competencia de ambas operadoras en el corredor Madrid-Barcelona con la llegada de Ouigo y la intención de Renfe de operar en la alta velocidad francesa. Renfe ya dijo meses atrás que trataría de salvar sus servicios transfronterizos, para lo que debía homologar su material rodante, en concreto la serie S100 de Alstom, los AVE más veteranos de la flota española, para llegar a París. De momento, la idea era mantener la conexión entre Madrid, Marsella y Lyon, donde sí puede llegar con sus AVE, aunque por ahora no hay fechas concretas para ello. Además, a medio plazo, Renfe espera recibir los 30 trenes Abril pedidos a Talgo para dedicar una decena de ellos, o sea un tercio, al mercado francés, recordando que ya hay al menos un tren de esta serie haciendo pruebas de homologación en el país galo. La SNCF ha destacado que el viaje entre Barcelona y París en tren supone una rebaja de hasta 65 veces las emisiones del avión y 26 veces en comparación con el viaje en coche por pasajero, intentando así atraer a un público más eco, en detrimento de la conexión aérea, claramente más corta de tiempo y ya veremos también si en precios. Un cambio que veremos qué tal funciona y que debería tener más novedades en los próximos meses, que de producirse aquí contaremos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.